Vamos a ver aquí la obtención de esos días de pago según todo lo que son las leyes orgánicas y leyes que correspondan a otorgar beneficios desde el punto de vista contractual a trabajadores. Entonces aquí tenemos la duración de la obra o servicio, la abreviatura es M, aquí que es mes, son 5 meses, ¿ok? Duración de días, colocamos aquí los días, 183 días, días trabajados o días hábiles, la abreviatura es DT, 125 días, días de descanso, 51, días feriados, 7, sábados trabajados y domingos trabajados, no colocamos ninguna, feriados trabajados tampoco hay, vacaciones, hay 21 días de vacaciones según las leyes contractuales de Venezuela, el bono vacacional son 65 días, días de preaviso aquí estamos colocando 0, permisos son 7 días según la ley, cursos o adiestramientos se colocan 10 días, tenemos acá utilidades 120 días, esto se coloca según la ley que aplique en el país. Tenemos acá el salario básico diario, que es un promedio de ese tabulador, $6,90 la hora, o dólares el día, disculpen. Salario integral diario, bono de alimentación mensual, ¿ok? Esto es lo que se tomaría en cuenta para el cálculo del factor de costo asociado al salario. Una vez colocado acá, podemos hacer un cálculo tomando en cuenta entonces los motivos o el concepto de vengado con la finalidad de poder calcular unos días de pagos equivalentes, ¿ok? Tomando en cuenta entonces todos esos beneficios contractuales, salario básico, cesta básica, días de descanso, días feriados, preaviso, utilidades, vacaciones, bonos vocacionales, exámenes médicos, seguro social obligatorio, paro forzoso, descanso legal, ley de política habitacional, INSEE, sábado trabajado, domingo trabajado, feriado no trabajado, día compensatorio domingo, horas extra, y con esto entonces se calcula efectivamente el total de días trabajados, ¿ok? Y total de días efectivamente trabajados. Recordemos entonces que el FCAS es ese total de días de pago entre el total de días efectivamente trabajados menos 1. Para este caso está dando 288,40%, porque recuerden que esto es simplemente el factor que corresponde a una empresa de ingeniería. ¿Ok? Si no es una obra, es un servicio de ingeniería, es diferente. Ok, entonces ahí tenemos ese número de horas netas mensuales calculadas según esta expresión para entonces este proyecto con esta fecha de inicio y fecha de culminación. Tenemos entonces 52 sábados, 52 domingos y feriados 11 para todo el 2019. Ok, días de permiso 7, días de vacaciones 21. Aplicando entonces todos estos cálculos para el año 2019 tenemos entonces 147 horas al mes, 52 sábados, 52 domingos, ¿ok? Tenemos acá esos días feriados, vacaciones y días de permiso. Muy bien, entonces ya se tiene calculado ese factor de costos directos, tenemos el número de horas básicas mensuales, el número de horas netas mensuales y el factor de costos asociado al salario. Tenemos todos estos valores y ese factor de costos directos es igual a 4.57. Teniendo entonces el factor de costo directo, queda únicamente por calcular el factor de costos indirectos. Vamos a ver cómo se calcula ese factor de costos indirectos. Se calcula según esta expresión. Tenemos aquí el total de costos indirectos por hora. Tenemos aquí el salario básico mensual promedio del personal indirecto y aquí tenemos entonces el número de horas básicas mensuales. El factor de costos indirecto se calcula por hora utilizando esta siguiente fórmula. Tenemos aquí los gastos por dotación y operación de la oficina. Estos son anuales. Tenemos unos gastos de servicios y suministros, unos gastos de personal administrativo. Tenemos aquí unos gastos del personal técnico no facturable. Tenemos aquí unos gastos por desarrollo tecnológico y tenemos aquí unos gastos por servicios corporativos, si aplica. Y pues todo eso está dividido entre el número de horas facturadas al año. Siguiendo acá, por ejemplo, para una empresa consultora, tenemos acá pues, el alquiler por condominio, si es necesario llevarlo a dólares al mes, cuánto es ese condominio, el alquiler mensual
algunos gastos adicionales y aquí tenemos que calcular cuánto es aproximadamente ese gasto de operación y dotación al año. Por ejemplo, aquí tenemos unos gastos de servicio y suministro, internet, telefonía móvil, electricidad, artículos de limpieza, mantenimiento, artículos que pueden ser café, azúcar, gastos de artículos de oficina, papelería, otros. Aquí tenemos cuánto podrían ser esos gastos al mes. Esto dependerá entonces de cada empresa consultora. Esto simplemente es una referencia de una oficina de ingeniería. ¿Ok? Podrán ser mayores o menores a lo que yo estoy colocando. Y con esto lo que nos interesa es llevar esa cantidad de gastos por dólares anuales. Tenemos aquí gastos del personal administrativo. Por ejemplo, lo que es la dirección, el administrador, abogado, un contable, mensajero, secretaria, si aplican. Y pues la cantidad. No necesariamente necesitamos un abogado el 100% del tiempo. Es por eso que le colocamos aquí 0.5, igual al contable. Y aquí tenemos un salario aproximado al mes, al cual se le fija a este personal, con la finalidad de poder sacar el valor que corresponde a los gastos del personal administrativo mensualmente y pues lo llevamos acá a un costo anual. Pero para poder llevarlo al costo anual es necesario tener ese valor mensual por 12 meses, pero tomando en cuenta entonces los beneficios contractuales que hemos explicado anteriormente. Porque al personal pues hay que pagarle esos beneficios contractuales que apliquen en cada país. Siguiendo acá, entonces tenemos unos gastos del personal técnico no facturable. Este es un personal que no se encuentra en estos momentos ocupado en alguno de los proyectos en curso. Lo ideal sería tratar de que todo el personal técnico de la oficina de ingeniería se encuentre ocupado. Generalmente entonces las empresas de ingeniería le van a hacer el pago mensual a cada uno de esos ingenieros. Si no están ocupados, entonces hay que tomar en cuenta esto. Por ejemplo, acá tenemos el número de personas sin ocupación, NP, ¿ok? PP es el personal profesional y este porcentaje es una relación estimada entre el número de personas que no están ocupadas y el total del personal. Entonces fíjense acá que tenemos 13 personas y esa relación estimada es del 7.7% y pues acá con eso sacamos ese número de personas. Muy bien, calculamos aquí el salario básico promedio de ese personal facturable. Para ese cálculo de ese salario básico promedio se usará una tabla de presupuesto y se procede al cálculo según la siguiente forma. Tenemos entonces ese salario básico promedio del personal facturable. Es la sumatoria de todo el personal facturable entre el número de personas. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de ingenieros con su clasificación y pues cada clasificación tendrá un salario básico mensual. Tenemos aquí ese salario total dependiendo de la cantidad de ingenieros que tenga por cada una de las clasificaciones. Tenemos entonces un total al mes del salario básico promedio. El costo anual del personal no facturable, tenemos el personal no ocupado, ¿okay? Por el salario básico promedio. Aquí está el costo de ese personal no ocupado mensual y pues todo lo que es el gasto del personal técnico no facturable, pero llevado anualmente. Tenemos unos gastos por desarrollo tecnológico, las computadoras que están presentes en la cantidad de computadoras, los equipos, por ejemplo, que conforman la empresa consultora, impresora, plotter, televisores, algunos gastos que tienen que ver con cursos de adiestramiento. Estos son gastos por desarrollo tecnológico. Aquí está la cantidad de equipos que se tienen y pues acá simplemente lo que se hace es una depreciación por el método de la línea recta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una laptop, esta laptop pues simplemente me costó algo, yo la deprecio a 5 años y ese costo dividido entre 5, pues yo tengo que tomarlo en cuenta entre 12 y ese es el valor que yo tengo acá y ese es el costo que tiene mensual. Muy bien, esto es para todo lo que son los equipos para poder entonces tener ganancias y poder repotenciar nuevamente de equipos de computación y pues esto corresponde a gastos por desarrollo tecnológico.
Tenemos aquí los gastos por servicio corporativo. Si esto que está acá es una unidad de negocio, por ejemplo, que permite o pertenece a una corporación o a un grupo de empresas, entonces hay que tener en cuenta unos gastos que tienen que ver con arrendamientos, transporte del personal, entre otros. Entonces aquí tenemos todo lo que es transporte. Si se le tiene el transporte a los ingenieros, entonces cuánto es ese gasto mensualmente. Siguiendo acá con el número de horas facturadas al año, esto directamente va a depender de la cantidad de proyectos que se hayan facturado. Entonces se realiza una proyección de la cantidad de proyectos que pues se van a facturar en el año y la cantidad de horas hombres requeridas para cada uno. Podemos tomar entonces como referencia lo que se ha facturado los años anteriores. Y pues aquí hay un promedio aproximadamente de 3.200 horas. La cantidad de proyectos son 15. Y ahí tenemos 3.200 por 15 y eso corresponde aproximadamente a 48.000 horas hombres al año. Entonces acá simplemente tenemos todos esos gastos que hemos calculado previamente. Tomando en cuenta aquí todos estos gastos, calculamos entonces ese factor de costos indirectos por hora. $0.71 por hora. Ok, ese factor de costos indirectos por hora se calcula utilizando esta expresión, tomando en cuenta el salario básico mensual de personal indirecto acá y el número de personal indirecto, esto en dólares por mes. Aquí está el personal indirecto y tenemos un gasto de $414,03 mensuales. Este es el número de personas, 4, y este es digamos, el gasto total del personal indirecto. Ok, entonces ese salario básico mensual del personal indirecto se obtiene según lo que hemos visto anteriormente, y con esto entonces podemos calcular ese factor de costos indirectos, y al tener este factor de costos indirectos lo podemos sumar al factor de costos directos para entonces tener nuestro factor multiplicador. Hasta acá no hay ganancias, hasta acá simplemente es un factor que se multiplica por el tabulador, el cual me va a permitir a mí poder pagarle al trabajador todas las cláusulas pues que están establecidas en la ley. Okay, hasta ahora no hay ganancia, simplemente colocando este factor multiplicador de 5.75 podemos entonces hacerle el pago a los trabajadores y poder mantener la oficina de ingeniería desde el punto de vista operativo. Muy bien, entonces vamos a hablar de ese factor de estipendio. Ese factor de estipendio se contabiliza la ganancia correspondiente de la empresa consultora y pues contempla generalmente dos cosas: un porcentaje de ganancia del consultor, en este caso por ejemplo 15%, y un porcentaje por concepto de riesgo, contingencia o inflación, podemos llevarlo a 12%. Entonces ese factor de estipendio es igual a 1 más el porcentaje de ganancia más el porcentaje de contingencia. Ese factor de estipendio acá es 1.27. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a calcular esa tarifa horaria. En este momento contamos con todos los elementos para calcular esa tarifa horaria de la siguiente forma. La tarifa horaria es igual al salario básico mensual por hora por el factor multiplicador por ese factor de estipendio. Ok, entonces tenemos que ese salario básico mensual por hora se multiplica por 5.76 por 1.27. Y aquí, por ejemplo, este es el tabulador que nos da el colegio de ingenieros o la institución o lo que fije directamente la empresa. Y pues para poder prestar servicios a terceros, nosotros debemos calcular la tarifa horaria o colocar la tarifa horaria diferente. Fíjense que acá entonces ya esto está multiplicado, esta tarifa horaria, por el factor multiplicador por el factor de estipendio, que corresponde al ingeniero de esta categoría. Fin de la sección 3. Sección 4. Ejemplo de formulación de un proyecto para una planta de gas licuado. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo a manera global de cómo podríamos formular un proyecto
para una planta de gas licuado. Esto es un ejemplo muy general. Generalmente, pues cada empresa del sector energía y gas podrá entonces en el pliego de licitación colocar las condiciones de cómo se va a ejecutar el proyecto y la modalidad. Si es ingeniería y procura, o si es ingeniería, procura y construcción, o si es solo la ingeniería. Lo que quiero mostrar a continuación es acá un ejemplo de cómo podríamos ordenar el listado de actividades y pues seleccionar algunos de los documentos para poder estimar la cantidad de horas hombres que pues son necesarias para la ejecución de ese proyecto. Vamos a ver a continuación un ejemplo de un vídeo donde nos explica un poco la naturaleza del proyecto que hemos elegido. Vuelvo y repito, esto que está acá generalmente se establece con documentos mucho más formales de lo que estamos viendo a continuación. Y pues en esos documentos establecen esas condiciones de cada una de esas empresas que tendrán entonces diferentes aristas y diferentes condiciones para poder ejecutar el proyecto. Vamos a ver entonces esa descripción del proyecto. Bienvenidos a la planta de gas natural licuado LNG. El propósito de esta instalación es licuar los vapores de gas natural que llegan a la planta a través del gasoducto para facilitar su transporte en buques tanque y distribuirlo así a los consumidores finales. Este es un proceso muy seguro que se viene utilizando en todo el mundo por más de 40 años. Una vez en su destino, el gas volverá a su estado gaseoso. Esta es una vista virtual de la planta. Lo que aquí vemos son edificios para oficinas, almacenes, mantenimiento y respuesta ante emergencias, así como una clínica para servicios médicos. Estaremos utilizando diferentes colores para los principales cables y tuberías. El rojo indicará electricidad, el amarillo aire comprimido o agua y el verde gas natural, LNG o refrigerante. Estos tres calentadores de gran altura calientan los vapores de gas natural que ingresan a la planta, para luego, en estas unidades, extraer el dióxido de carbono y el agua, elementos seguros para el medio ambiente, ya que estos compuestos se congelarían en los procesos de enfriamiento requeridos para licuar el gas. Este es el sistema de refrigeración. Aquí se enfría el vapor del gas natural, ya libre de CO2 y agua, para que se convierta en líquido. Esta área cuenta con tuberías de más de 1,5 metros de diámetro, hechas de acero inoxidable, con una aleación de 9% de níquel y con tanques de más de 6 metros de ancho. Lo que estamos viendo ahora es el corazón del proceso de enfriamiento, o el llamado principal intercambiador de calor criogénico. Estará hecho enteramente de aluminio y tendrá 4,5 metros de ancho y 40 metros de alto, con un peso de más de 270 toneladas. Aquí, a menos 163 grados centígrados, el gas se transforma en líquido y reduce 600 veces su volumen original. Dos turbinas de 88 megawatts, que además utilizarán gas natural como combustible, propulsarán estos dos compresores, aquí en azul transparente, que harán circular los refrigerantes para enfriar el gas natural. Antes de entrar al principal intercambiador de calor criogénico, el vapor de gas natural y el refrigerante deberán pasar por estos intercambiadores horizontales, en los que serán preenfriados a menos 30 grados centígrados. Este conjunto de tuberías y tanques constituyen la subestación eléctrica. Proporcionará más de 43 megawatts de electricidad a la instalación de LNG. Los intercambiadores celestes que estamos viendo se utilizarán para enfriar el refrigerante. El clima peruano permite que se utilicen este tipo de intercambiadores que emplean solo aire y no agua de mar para fines de enfriamiento. Estos dos tanques de almacenamiento de 70 metros de diámetro y más de 33 metros de altura contienen el LNG antes de que este se bombee a los buques, conocidos como metaneros. Cada tanque tiene una capacidad de más de 110.000 metros cúbicos. Cuentan con un tanque interno de acero al níquel al 9%, una capa intermedia de aislamiento de perlita y un tanque externo de acero carbono, lo que mantendrá al LNG en estado líquido. Una pequeña cantidad, menos del 2% del LNG producido, se calentará y reconvertirá en vapor de gas antes de producirse la carga en un metanero. Mediante tuberías, estos vapores se llevarán a estas dos compresoras,
las cuales enviarán este gas para que sea utilizado como combustible en los equipos de la planta. Partiendo de los tanques de almacenamiento, el LNG transita a través de tuberías que lo Muy bien, lo que estoy mostrando aquí a continuación es una descripción de lo que es un proyecto y como lo han dicho en este vídeo, hace más de 40 años se utiliza este esquema. Ok, entonces ahí está la descripción del proyecto. Yo lo que quiero es ver cómo podemos aplicar todo esto que hemos hablado justamente para poder de alguna manera formular toda la fase de ingeniería de ese proyecto. ¿Ok? Lo primero entonces que hay que hacer es hacer una división por zonas para el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Entonces tenemos acá una definición de los paquetes de trabajo. Vamos a hablar de esos paquetes de trabajo por zonas. Entonces tenemos una primera zona, la cual corresponde a edificios de oficina, almacenes, mantenimiento y bomberos, clínicas de servicios médicos. La segunda zona es una zona de calentadores, donde van a estar ubicados los hornos y pues hay combustión. Tenemos extracción de dióxido de carbono, es la tercera zona, donde pues ahí hay pipe racks, ¿okay? Que son simplemente soportes para tuberías, están los ventiladores y hay tuberías menores. La cuarta zona es la zona donde está el sistema de refrigeración. Aquí hay una zona pues que tienen tuberías de acero inoxidables, pipe racks, tanques. Eso es según la descripción que hemos visto en el vídeo anterior. Tenemos entonces la zona 5 donde está el principal intercambiador de calor criogénico, que es el equipo que tiene gran envergadura, 40 metros de alto y 40 metros de diámetro y aproximadamente pesa 270 toneladas. La zona 6 es una zona de pre-enfriamiento, zona con múltiples intercambiadores conexionados de tubería. La zona 7 es una zona donde hay compresores, donde involucra turbinas sobre estructuras. La zona 8 es una zona de subestación eléctrica, ¿okay? Donde pues hay una producción mayor a 46 megavatios. Tenemos la zona 9, hay una zona de enfriamiento de refrigerante, donde están esos ventiladores, enfriadores, que están colocados sobre los pipe racks. La zona 10 es una zona donde hay tanques de almacenamiento de LNG, que son dos tanques de 70 metros de diámetro, 3 metros de alto, equipados con diques de contención para derrames. La zona 11 es una zona de producción de combustibles, 2% de almacenamiento calentará y se desviarán hacia unos compresores. El 12 es una zona de bombas del sistema contra incendio, incluye tanques de almacenamiento de agua. La zona 13 es una zona de servicios industriales donde hay almacenamiento de aire, agua y almacenamiento de nitrógeno para enfriamiento. La zona 14 es una segunda zona de generadores de electricidad donde hay 3 generadores que funcionan con gas natural. La zona 15 es una zona de pipe racks que van hacia el flare, que esto es una zona de alivio, ¿okay? Son soportes de tuberías y hay tuberías, ¿no? La zona 16 es una zona de tanques separadores de líquido, donde hay tambores separadores. La zona 17 es una zona de alivio, ¿okay? Que es un flare de 150 metros de altura. La zona 18 es una zona de almacenamiento de etileno y propano, que hay 2 tanques pequeños tipo bala. ¿Okay? La zona 19 es una zona de almacenamiento de combustible para vehículos. La zona 20 es una zona para interconexión con gasoducto existente. La zona 21 es una zona de llenadero para distribución local, que es una zona de despacho. La zona 22 es una zona de campamentos temporales para la etapa de construcción. En total, entonces, tenemos 22 zonas para desarrollo de subproyectos. Para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle se definirán entonces 22 paquetes de trabajo. Vamos entonces a hablar sobre el organigrama de este proyecto o el que le correspondería a este proyecto de envergadura. Para poder abocar este proyecto entonces necesitamos un gerente de proyecto, un planificador que lleve todo lo que es la parte de control del proyecto. Tenemos una persona que se dedica al control de calidad del proyecto. Tenemos un grupo de consultores externos, el cual está integrado por economistas, un geotecnista, algunas personas que nos ayuden con temas legales, abogados, algunos asesores de estructuras y pues otros que podamos necesitar en cuanto a consultores o personas que nos van a dar apoyo para el desarrollo de la ingeniería y no solamente el desarrollo de la ingeniería, sino las diferentes fases. Por ejemplo, tenemos aquí el economista que nos va a ayudar en la primera fase de ingeniería, donde haremos estudios de factibilidad.
Muy bien, entonces tenemos aquí el coordinador de ingeniería de procesos, un coordinador de ingeniería civil. Fíjense que esa coordinación de ingeniería civil tendría acá una disciplina de arquitectura, ingenieros estructurales, sanitaristas, dibujantes, ingenieros de proyectos en la parte de topografía. En cuanto a la coordinación mecánica, tendremos un ingeniero para diseño de tuberías, otro para diseño de sistemas de alivio, un ingeniero para equipos rotativos, un ingeniero para equipos estáticos correspondiente a esta disciplina mecánica, correspondiente a la ingeniería eléctrica, un ingeniero de proyectos para la parte eléctrica, un ingeniero o un coordinador de instrumentación y control con su ingeniero de proyecto. Y en cuanto a estudios especiales, necesitamos una persona que coordine todos estos estudios especiales. ¿Okay? Estudios de ingeniería de riesgo, asesoría de ingeniería ambiental o SIAO, asesor para estudios de suelo, asesor para estudios de trámites y permisos, porque estaría enfocado en Perú.